Continuamos entonces en el capítulo 3 del Génesis, donde nos quedamos la última vez, y nos quedamos en el versículo 11, después de que vemos las primeras consecuencias de la separación del hombre de Dios, el primer registro que se encuentra acerca de la separación del hombre de Dios, y vemos que el hombre se separa espiritualmente de su Creador. Como el hombre es un cuerpo, un alma y un espíritu, y viene la separación, entonces el hombre comienza a depender de su mente, de sus emociones, de sus sentimientos y de los 5 sentidos. El hombre pierde totalmente el contacto con Dios y el hombre comienza a manifestar una conducta totalmente anormal. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ver en primer lugar en el versículo 12 las siguientes consecuencias del pecado en el ser humano. Y dice el versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vemos aquí entonces una cosa tremenda, que desde el principio el hombre comienza a echar la culpa al propio Dios de lo que él le había sucedido. O sea que Adán, en otras palabras, le estaba diciendo a Dios, si no me hubieras dado a esta mujer, yo no hubiera pecado. Si no me hubieras dado tú este dinero, yo no hubiera hecho lo que hice. Si tú no hubieras puesto el mundo como lo pusiste, no habría guerras. Entonces, desde el principio de la humanidad, el hombre busca justificar, comienza a perder la honestidad y comienza a buscar la culpa y echársela en alguien más. Entonces las personas dicen ahora, y esta es una de las cosas que los psicólogos y los psiquiatras reportan, las personas que van a ver a los psicólogos y a los psiquiatras dicen siempre de que ellas son las víctimas de un medio ambiente equivocado. Mi mamá fue una borracha, mi papá fue un parrandero, en mi casa había pleitos y por esas consecuencias yo me comporto como yo me comporto. Pero sin embargo, eso no justifica tu situación delante de Dios. Esto es lo que la naturaleza humana tiene por tendencia a aparentar o exteriorizar. Pero quiero decirles a ustedes lo siguiente. No hay nadie en este mundo, ni aunque yo hubiera tenido los peores padres del mundo, ni los peores parientes, ni me hubiera criado yo en Peralvillo o en Abondojo o en los barrios bajos de Nueva York, ninguna cosa podría justificar mi situación delante de Dios. Porque si hay alguien que puede causarnos daño a nosotros, no es el medio ambiente, no eran mis padres, no era la condición en la que yo crecí, sino yo mismo. Una vez un filósofo francés dijo, el hombre es el lobo del hombre. Entonces quiero que quede claro muy bien en esta tarde, en esta mañana, lo siguiente. No es verdad que si tú eres infeliz, o si tú eres miserable, o si tú eres una persona triste, que una segunda persona sea la causa de tu infelicidad. No es verdad que una tercera persona sea la causa de tus sufrimientos. Porque no hay mayor daño que el que nosotros mismos nos podemos hacer por medio de nuestra relación con Dios. Una de las cosas que aprendemos cuando nos volvemos a unir espiritualmente con Dios es lo que dice Pablo en Filipenses. Vean ustedes capítulo 4 de Filipenses. En el versículo 11. Filipenses 4, versículo 11. Escribe Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea que. Mi situación. O sea, cuando un hombre comienza su relación con Dios, comienza a distinguir entre dos cosas muy importantes, entre la felicidad y entre el gozo. La felicidad del ser humano depende de las condiciones externas donde él está viviendo. Si tengo comida, soy feliz. Si mi esposa me ama, soy feliz. Si mis hijos están sanos, soy feliz. Si tengo dinero, soy feliz. Pero cuando venimos a Jesucristo, mi felicidad ya no va a depender ni de mi esposa, ni de mis hijos, ni de la casa, ni de las situaciones alrededor. Ahora mi felicidad va a depender única y exclusivamente de mi relación con Dios. Y entonces yo puedo estar en medio de un ambiente adverso, yo puedo estar en medio de un manicomio, puedo estar en medio de personas asesinas, de ladrones o de personas que me están persiguiendo o calumniándome, pero ahora yo comienzo a entender que yo estoy contento en medio de cualquier situación adversa, porque somos más que vencedores.
por medio de aquel que nos amó. Entonces Pablo dice, a mí no me importa tener dinero o no tener dinero, quedarme en la calle o no tener, o quedarme en un punto donde toda la gente me odie, porque yo he aprendido. Es un aprendizaje y requiere aprendizaje, a contentarnos y vencer y ser vencedores sobre las circunstancias. Y luego dice Pablo en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13 nos revela el secreto de la felicidad y del gozo del ser cristiano. Todo lo puedo en Cristo. Dice, ¿todo lo puedo en mi esposa? ¿En mi esposo? ¿En mi compañía? ¿En que no congelen los dólares? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces es maravilloso, regresamos al Génesis, ver cómo el hombre separado de Dios, el hombre viviendo lejos de la comunión con Dios, siempre le echa la culpa, como le dice, si tú no hubiera comido realmente el fruto prohibido. ¿A quién le echamos la culpa en esta mañana? Ahora puedes venir bien amuinada, bien enojada, o bien enojado esta mañana, y posiblemente le estés echando la culpa a tu esposo, o a tus hijos, o a tu perro, que se te quemaron las galletas, o tu coche no arrancó por allá, pero siempre estamos tratando nosotros de echar la culpa sobre alguien de nuestra situación, de nuestras lágrimas, de nuestros sufrimientos y de nuestras frustraciones. Y esta es una enseñanza antibíblica. Vuelvo a repetir, la culpa siempre la encontraremos en nuestra relación con Dios. Porque si yo estoy bien con Dios, aunque alrededor todo gire adversamente, yo no puedo perder ni el gozo ni la comunión con mi Señor. Él es quien nos fortalece. En el versículo 13, continúa el relato del Génesis y dice la Biblia que entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí la mujer, vemos que al contrario de Adán, reconoce en sí misma que fue engañada. Y por primera vez entra al mundo el engaño. Vean Apocalipsis capítulo 12. Por primera vez entra el engaño a la raza humana. Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual ¿qué? Engaña a algunos, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una de las cosas que la Biblia nos revela es lo siguiente, que todos los seres humanos, desde el tiempo de Adán hasta nuestros días, que no han nacido de nuevo, que no han tenido una experiencia de salvación, tienen todos absolutamente un velo puesto en los ojos. Las naciones, los gobernantes, los príncipes, los ricos, los pobres, los esclavos y los libres. El hombre, el ser humano, es de veras trágica la forma como la Biblia describe su situación. Hemos nacido engañados. ¿Y cuáles son las áreas en las cuales principalmente Satanás engaña al mundo entero? Entonces, si tenemos en cuenta que nacemos todos con un velo, Satanás engaña principalmente al mundo entero respecto a la verdad. Como el hombre se separó de Dios y el hombre dejó de depender del Espíritu por medio del cual conocía a Dios y adoraba a Dios, el hombre, vimos hace 2 clases, que como aún trae la imagen de Dios dentro de su alma, el hombre vive engañado con las religiones. Entonces el hombre es incorregiblemente religioso. No ha habido, anoche estaba yo estudiando la historia de Mesopotamia, de Egipto y de Canaán, porque si no estudiamos la historia de Mesopotamia, de Egipto y de Canaán, no podemos ver el trasfondo en que los judíos crecieron y cómo la influencia de los judíos influyó en la Mesopotamia, influyó en el Egipto y influyó en Canaán, que eran las principales áreas geográficas donde los judíos crecieron y se desarrollaron y fueron testigos de Jehová. Y una de las cosas que más me impactaron, aun cuando ya las había leído, es que los mesopotamios, los egipcios y todas las naciones hereos y jebuseos y amorreos alrededor de los judíos eran incorregiblemente religiosos. Todos buscaban y adoraban a los dioses.
Y había otra característica que encontró y me sorprendió, que absolutamente todas las civilizaciones de las cuales hemos escuchado en la historia, todas han estado sumidas en la adivinación. Todas las civilizaciones han buscado de alguna forma encontrar el futuro. Yo leía, por ejemplo, que los egipcios abrían un cordero y le sacaban el hígado al cordero. Entonces, de acuerdo al hígado y a la posición del hígado, cuando lo ponían los magos, tenían 3 clases de sacerdotes los egipcios, uno que se encargaba de los oráculos, otro de descifrar las entrañas de los animales y otro de decir qué es lo que podía venir en el futuro. El sacerdote que abría las entrañas del cordero y le sacaba el hígado, podía pronosticar, de acuerdo a la posición como estaba el hígado al sacarlo, qué es lo que sobrevendría sobre el reino. Otros agarraban huesos de cabra y 3 o 4 huesos los aventaban y de acuerdo a las posiciones en que caían los huesos le pronosticaban al rey qué es lo que iba a suceder. Entonces vemos que toda la humanidad, y no solamente podemos decir que en aquellos tiempos, si regresamos al siglo XX decimos, ¿cómo podían esas gentes ser tan ignorantes y tan tontas? ¿Ustedes sabían que el presidente Kennedy consultaba los horóscopos? Ustedes saben que los principales reyes en Europa, el rey Juan Carlos, la reina Juliana, la primera ministra Thatcher y la reina de Inglaterra, todos tienen inclinaciones hacia los horóscopos y la parapsicología. Entonces no es algo de lo cual nos hemos soltado, es algo que permanece en el ser humano. El ser humano busca a través de las religiones del catolicismo, del protestantismo, del budismo, del maometismo, del sintoísmo, busca reconciliarse con Dios. Busca llenar ese vacío, pero nos damos cuenta que las religiones es lo único en lo que yo estuve de acuerdo con Carlos Marx. Son todas el opio de los pueblos. Porque ninguna religión puede salvar a ninguna persona. Las religiones son sistemas, todas las religiones, católicos, protestantes, budistas, sintoístas y cualquier religión que ustedes me mencionen, son esfuerzos del ser humano por alcanzar o reunirse otra vez con su espíritu a través de las obras y de los sacrificios humanos. Esto es lo que el Señor Jesucristo encontró cuando vino al mundo. Y ahí va el Señor Jesucristo caminando por Samaria y se encuentra una mujer. Y los samaritanos y los judíos no se podían ver, así como no se pueden ver los protestantes y los católicos allá en Belfast, Inglaterra. Entonces la mujer samaritana le dice a Jesucristo, mis padres me enseñaron que en ese monte se debe adorar. Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Entonces Jesucristo, me imagino la sonrisa que tenía y la compasión por esa alma, le contesta a la mujer de Samaria. Mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es ni en la iglesia católica, no es ni en la iglesia protestante, no es ni en la iglesia sintoísta, mi Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Jesucristo viene precisamente a mostrarnos que en cuanto a la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad de ese Dios por el universo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, tiene puesto un velo a todas las personas y las personas vemos lo que la religión ha hecho. Vimos en los tiempos de la Inquisición, cuando el marqués de Torquemada, allá por los años 1400, 1500, comenzaban a matar cristianos a los que leían la Biblia. Y lo hacían en el nombre de Dios. Luego iban los cruzados a las tierras santas a sacar los mahometanos y lo hacían también con una cruz aquí en el nombre de Dios. Entonces el hombre, en el nombre de Dios, ¿de cuál Dios? No el Dios de la Biblia, quién sabe qué Dios tendrían ellos, pero en el nombre de Dios o del Dios que creían, comenzaban a hacer barbaridades porque eran religiosos por naturaleza. Esto es lo que las religiones han hecho con el ser humano, engañarnos en cuanto a la verdad. Por eso cuando te conviertes y el velo se te cae de los ojos, ves por primera vez al Cristo resucitado y te das cuenta que es en Él, en su persona, no en ninguna organización ni denominación, sino en la persona del Salvador, donde tú puedes encontrar la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie, aunque seas bautizado y persinado, va al cielo si no es por mí. Es en Cristo y en su persona donde encontramos la verdad de Dios. Veamos ahí mismo en cuanto al engaño de la verdad, Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Entonces aquí podemos poner que Satanás engaña en cuanto a la verdad de las religiones y en segundo lugar en cuanto a la verdad de las filosofías.
en cuanto a la verdad sobre las religiones y filosofías. Antes de leer Colosenses 2:8, quiero decirles a ustedes lo siguiente. Todos los seres humanos, no hay ningún ser humano, ninguno que no sea filósofo. Porque todos nosotros tenemos un concepto del universo. Entonces, desde el momento que nosotros tenemos un concepto del universo, o creemos, bueno, yo creo, dicen unas personas, que Dios es esto y Dios es esto, eso se llama panteísmo. Yo creo que Dios no existe, es un concepto del universo. Yo creo que Dios no va a mandar al infierno, es un concepto del universo. Desde el momento que el hombre puede expresar en sí mismo un concepto sobre lo que lo rodea, el hombre es un filósofo. Y dice la Biblia en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué cosa? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, desde el momento que el ser humano que está aquí en este planeta tiene un concepto de lo que lo rodea, ese concepto que el hombre tiene, ¿de dónde lo ha obtenido? Los científicos lo han obtenido a través de la experimentación y de la observación. Pero los demás, por ejemplo, el otro día hablé con un estudiante que me dijo que él cree en la teoría protoplasmástica. Así me dijo. Y dije, ¿qué estás diciendo? Dice, la teoría protoplasmástica. ¿Y qué es eso? Y dice, una vez hubo un tiempo en que el sol existía y todos nosotros éramos como chispitas. Y las chispitas cayeron sobre la Tierra, fue el único planeta porque estaba debajo del sol. Y todos nosotros, esas chispitas, nos convertimos en los seres humanos. Filosofía. O sea, su concepto, ¿de dónde lo sacó? No pudo haber estado él ahí presente para habernos dicho que veníamos del sol. ¿De dónde sacamos la teoría de Laplace? Que el mundo incandescente, la masa se incendió y hubo una explosión, etcétera, etcétera. Todo es filosofía, especulación, teoría, hipótesis. Nadie estuvo presente. ¿De dónde venimos? Que venimos del chango. Teoría otra vez. Es que mira, si científicamente lo comprobamos, la misma ley de la genética hace pedazos la teoría de la evolución. Porque las leyes de la genética dicen que de un esperma de chango, nace un chango, no una mariposa. De una semilla de dona, o de maíz, no salen donas, salen mazorcas. Y jamás la misma genética ha podido probar que de un gene o un esperma se puede hacer otra cosa. Los espermas de elefantes siempre han producido elefantes, los changos siempre han producido changos y los moscos moscos. La teoría de la evolución, por eso se llama teoría, porque es algo que está flotando en el espacio, de lo cual no existe ninguna seguridad. Ahora vean lo que Cristo dijo en San Juan capítulo 3. El mundo vive engañado, dice la Biblia, en cuanto a las filosofías también. San Juan 3, versículo 31 y 32. Juan 3, 31 y 32. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Una vez que tuve un debate con un gurú, ahí en el Hotel Continental en Acapulco, me acuerdo que antes de comenzar el debate, yo le pregunté al gurú lo siguiente: señor gurú, usted y todos los gurús que hay en el mundo, y todos los filósofos que hay en el mundo, quiero preguntarle, ¿de dónde sacó usted la información? O sea, yo voy a comenzar a discutir con usted. Usted tiene sus bases y yo tengo mis bases. ¿Quiere decirle a usted cuáles son sus bases o de dónde sacó la información que usted, o de la cual está usted convencido? Y me contó y me dijo, pues de los lamas de la India y de los lamas del Tíbet. Y les dije, ¿y ellos de dónde la sacaron? Pues de la concentración y de la observación, etcétera, etcétera. Entonces abrí la Biblia y le leí Juan 3:31 y le dije, mire señor gurú, todos los que estamos aquí en la tierra y todo lo que hemos hablado son cosas terrenales. Pero el que vino de arriba, Jesucristo, Él vino a traernos una información que está más allá de nuestros pensamientos. Y bajó aquí a la tierra a decirnos lo que vio allá arriba, lo que oyó allá arriba, y cuando bajó y nos trajo la verdad, nadie quiso recibir su testimonio. Y si no encuentra usted algo contradictorio lo que usted me está diciendo, la pregunta es lo siguiente, señor gurú, ¿a quién cree usted más fidedigno de poder hacerle caso? ¿A los lamas o al que dijo, yo soy la verdad, la vida y yo soy el camino?
Entonces, comenzando en eso, él comenzó a perder la paz y comenzó a sacudirse y me comenzó a hablar de Krishna, Vishnu y Shiva y quién sabe qué tantas cosas, y llegamos siempre al mismo punto. ¿De dónde sacó usted su información? La información mía, Señor, es de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Y por qué la Biblia es la palabra de Dios? Y le di las 5 evidencias, de lo cual vamos a hablar en este desayuno del 19, de por qué la Biblia es el libro, por excelencia, la palabra de Dios. Entonces, la Biblia hace pedazos las filosofías, hace pedazos las religiones. La Biblia, cuando vienes a la Biblia, la verdad te hace libre, porque la verdad te quita el velo de los ojos y comienzas por primera vez a darte cuenta que sin Jesucristo siempre continuarás viviendo en las tinieblas que estás viviendo. En último lugar, vean 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Por eso Cristo continuamente decía, el día que conozcáis la verdad os hará libres. Es el conocimiento de la verdad la que nos hace libres. Vean ustedes 2 Corintios 3, del versículo 13 en adelante. Nos hemos preguntado, por ejemplo, por qué los judíos no creían en Cristo. Oye, pero si los católicos durante tanto tiempo han tenido la Biblia, ¿cómo es posible que no hayan conocido la verdad? La Biblia nos explica por qué las gentes, a pesar de que tienen conocimientos y son teólogos, como el debate que tuve hace poco con el doctor Ramos, teólogo en Oxford y filosofía y letras en el Canal 11, ¿por qué decía la gente? Es que él tiene 5 doctorados, hermano, tú solamente tienes una licenciatura. Y es que les leí este pasaje porque la filosofía humana no sirve, ni el conocimiento humano no sirve con las cosas de Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice Pablo, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, o sea la Biblia, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces viene la gente a la Biblia y es un doctor en filosofía y letras, es un doctor en teología, es un doctor en tantas cosas, pero no tiene el Espíritu de Dios. Viene a la Biblia con un velo. Entonces cuando venimos a la Biblia con el velo, o sea, sin habernos convertido, no la entendemos. Es locura, y guerras, y abortos, y incestos, y cómo puede Dios esto, y la sangre, y Cristo, todo es locura, dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque todo esto es locura para su mente y su corazón, porque no se razonan, se disciernen espiritualmente. Y por eso dice la Biblia que desde el principio, fíjense, la Biblia nos dice por qué la gente está embotada. ¿Por qué los judíos están embotados? Porque no se han convertido, y hasta que se conviertan y vean al Cristo resucitado, el velo se cae de los ojos, como le cayeron las escamas al apóstol Pablo, y por primera vez ves el Evangelio resplandecer en la faz del Hijo de Dios. Ahí comienzas a dar tu primer paso en el camino de la verdad. Regresamos al Génesis. La serpiente, dice Eva en el versículo 13, me engañó. El engaño entra al mundo y el hombre actualmente continúa viviendo engañado. Ahora vamos a ver aquí del versículo 13, nos vamos a ver el versículo 15, y donde encontramos en el versículo 15 el mensaje central de toda la Biblia. Fíjense lo que le estoy diciendo. En el versículo 15 encontramos el mensaje central de toda la Biblia. Y dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Aquí encontramos 3 cosas principales. Encontramos 2 simientes y encontramos 2 heridas. Voy a repetir los que están tomando apuntes. Encontramos 3 cosas principales. Encontramos enemistad continua entre las 2 simientes. Encontramos 2 simientes que corren desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y encontramos 2 heridas entre las 2 simientes,
la una con la otra. En primer lugar, quiero que vean ustedes que fue una mujer, vamos a pintarla aquí con vestido, fue una mujer la causante de todo el problema. No me estoy refiriendo que Adán no tuvo la culpa, estoy diciendo lo siguiente. Por una mujer entró el pecado. Pero aquí en el Génesis 3:15 nos dice que por la misma mujer vendría el perdón. Por una mujer entró no solamente el pecado, sino que también entró la maldición, pero por la misma mujer vendría la salvación. Por la misma mujer vendría el anticristo, del que está hablando la simiente del diablo, y por la misma mujer vendría el Cristo. Y por eso leemos, por ejemplo, en Gálatas 4:4, que dice, en los tiempos del cumplimiento de Dios, Cristo nacido de mujer, dice así en Gálatas 4:4, no dice de hombre. ¿Por qué es tan increíble y la gracia de Dios tan perfecta en unir los detalles del Nuevo Testamento con el principio del libro del Génesis? Entonces vemos, en primer lugar, que habría enemistad. La palabra enemistad es la palabra hebrea Eva. B grande, B de bebé, A, y significa una lucha continua que corre dentro del corazón. Enemistad continua entre dos simientes. Dios dice que de la mujer vendría una simiente, la palabra simiente es semilla, o sea, vendría el anticristo. Y de la misma semilla de la mujer vendría el Cristo. Y vemos nosotros que ha habido de todo hasta el tiempo del Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, mandó matar a todos los niños del Antiguo Testamento. Semilla que vendría de la... Durante toda la historia ha manifestado un antagonismo increíblemente profundo en contra de quiénes? En contra de los judíos. Si nosotros buscamos la historia de los judíos y leemos en la historia de los judíos en la historia, no encontramos que ningún pueblo de la tierra ha sobrevivido ni ha sido perseguido en una forma tan cruenta y tan cruel como ellos mismos. ¿A qué se debe esto? ¿En dónde está el problema ahorita? En el Medio Oriente. ¿Entre quiénes? Entre los árabes y los judíos. ¿Y desde dónde viene el problema de los árabes y los judíos? Desde el libro del Génesis, desde el principio. Porque Dios dijo que la enemistad continuaría hasta que el Cristo aplastara en la cabeza a la semilla de la mujer, o sea, el maligno, cuando él venga y lo echa al lago del fuego, pero que antes la descendencia de la mujer o la descendencia del maligno heriría a Cristo en el calcañar. El calcañar significa en el hebreo el talón. Y cuando vemos que alguien es herido en el talón, parece aparentemente como que ya no puedo caminar bien y como que comienzo a dar traspasos. Y el Señor Jesucristo, dice en Isaías 53:5, Él, herido, es la misma palabra que se usó en el Génesis, que diría, herido fue por nuestros pecados. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás le hirió y se cumplió en la crucifixión de Jesucristo, Génesis 3:15. Herido fue por nuestros pecados. Aparentemente él había fracasado la muerte de Cristo y ya no podía continuar con su plan de redención, pero Dios convierte la herida de Cristo y sus sufrimientos en el medio de nuestra salvación. Es maravilloso el cumplimiento tan exacto y la similitud de las Escrituras entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vemos también cuando el ataque egipcio al Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando los judíos van en el Mar Rojo y los deja ir Faraón? Y ya van rumbo a tierra de Canaán y de repente llegan al mar y se ven rodeados. Enfrente al mar y atrás los egipcios venían en carros de caballos y con lanzas y con todo. Y dijeron los judíos, estamos aquí y para eso salimos de Egipto, para venir a morir. Entonces Moisés se para en una roca grandísima y le dice a todos los judíos, estad quietos y conoced que Jehová es Dios. Y en ese instante, cuando los judíos no sabían ni para atrás ni para adelante, el Mar Rojo milagrosamente se abre de lado a lado. Y pasan todos más de 1 millón de judíos. Y cuando los judíos iban a comenzar casi a salir del mar, o sea, cuando iban casi a la mitad, entonces los egipcios comienzan con los carros a relinchar y los caballos a echarse para atrás y no sabían si perseguirlos, se avientan detrás de los judíos y cuando los judíos acaban de pasar, Dios comienza a cerrar el Mar Rojo y extermina Jehová de los ejércitos al ejército egipcio. Ese fue el segundo intento de Satanás, porque entre ellos vendría a través de Moisés la semilla santa, a través de ellos vendría el Mesías. Y vemos continuamente cómo en toda la Biblia, después las naciones cananitas, y después y vamos a olvidar todo el Antiguo Testamento, llegamos a Hitler, a la Segunda Guerra Mundial.
Fíjense que los babilonios, los egipcios, los caldeos, los hititas, los jebureos y todas las naciones y todas las civilizaciones fueron sepultados, los medios, los persas, por las arenas del desierto. ¿Y quién es el único que les ha sobrevivido? El pueblo judío. El pueblo judío, los indestructibles judíos. Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial y encontramos a un señor, Adolfo Hitler, que de repente le nace un odio. Entonces mandó matar a 6,5 millones de judíos. Los quemaban, les arrancaban la piel, hacían lámparas con ellos, los ponían a todas las mamás y a todos los niños así en fila y les abrían llaves de gases en los cuartos y les decían que los iban a bañar. Bueno, hicieron barbaridad y media. Y la consecuencia estriba en que la Biblia había dicho que la enemistad surgiría entre los judíos y todas las naciones demás. Quiero decirles en último lugar algo muy importante. Dios le dijo a Abraham, todas las naciones que te persigan serán malditas. Fíjense lo que le estoy diciendo. Y todas las personas que te ayuden serán bendecidas. El único país que no ha perseguido a los judíos han sido los americanos. España, Italia. ¿No saben ustedes que hace poco el Papa quería reconquistar otra vez Jerusalén? Porque él reclamaba que Jerusalén le pertenecía a los cristianos. E impidió muchas cosas durante la época de la invasión de la segunda, por ejemplo, cuando las Naciones Unidas en 1948 votaron que los judíos regresaran a Jerusalén, ¿ustedes saben que el papado se opuso? Fue de los pocos estados en Europa que se opusieron al regreso de los judíos a Jerusalén. Los odia, el Vaticano odia a los judíos en ese sentido. El único país que no ha perseguido a los judíos han sido los Estados Unidos. Y es el continente, la república es el país más fuerte que existe en el mundo entero. Ahora, los envidiosos y todos los demás, imperialistas yanquis, invasores, etcétera, etcétera. Pero vemos ahorita que Estados Unidos ha demostrado no solamente que es fuerte, sino que de veras tiene el anhelo que las personas vivan en paz. Declara Reagan antier, nos vamos a poner contra cualquier tiranía en el mundo, y la invasión a Granada no fue invasión. Invasión es cuando tú llegas y pones a tu propia gente. Reagan llegó y echó a patadas a los que estaban ahí y ahora ha permitido que ellos instalen su propio gobierno y está listo para retirarse de esa isla. Pero vigilará que no entren los países comunistas a implantar dictaduras. Eso es lo que yo llamo una verdadera democracia. Pero claro que el centro del ataque es Estados Unidos, porque en segundo lugar es el país que ha mandado más misioneros en todo el mundo. Ahorita en el mundo hay 80,000 misioneros aproximadamente. 65,000 son sostenidos por Estados Unidos. México, ¿cuántos sostiene? Nosotros somos un país de misionados. Los americanos llegan a nuestro país y abren las obras, nos enseñan cómo predicar, nos enseñan el camino, porque en México, ¿verdad?, tenemos esa avaricia, esa idiosincrasia que forma parte de nuestra raza, que no sabemos cómo sostener a los obreros de Dios. Dicen que el promedio mensual de ofrendas del mexicano es de 50 centavos al mes para la obra de Dios. Y yo quisiera de veras que algún día, de este grupo que tenemos acá, nosotros que nos estamos juntando, pudiéramos agarrar a un muchacho que comenzara a destacar, o a una pareja, y comenzáramos a mandar misioneros a Europa, comenzáramos a mandar a Centroamérica, porque si la iglesia no es misionera, la iglesia no puede llamarse iglesia. Pero es nuestra avaricia, estamos gaste y hace todo para nosotros, pero el dinero que nosotros invertimos en la obra de Dios es contado con los dedos, porque no hemos comprendido la bendición que dice, el que siembra generosamente, recogerá generosamente. Pero aquel que siembra escasamente, no tengas problemas, ni te asustes por tus deudas, ni por tus fracasos económicos, porque Dios promete una bendición especial a todos los que siembran generosamente de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Y vemos en último lugar aquí en el Génesis 3:15, entonces, que habría enemistad, número 1. Se mencionan dos simientes, la simiente del diablo y la simiente de Cristo. Vean Juan 8:44. Juan 8:44. ¿Te sorprenderías si alguien te dijera en la calle, hijo del diablo? Yo creo que sería algo difícil de creer y de concebir. ¿Hijo del diablo? Hoy pues yo en Halloween creo. Juan 8:44. Pero vean lo que el Señor Jesucristo les dijo a los religiosos de su tiempo. Juan 8:44. ¿Vosotros sois de quién? ¿Te imaginas nada más la cara de estas personas? ¿Yo? ¿Hijo del diablo? No puede ser.
Pero si yo me bauticé de niño, yo hice la primera comunión, yo voy a la iglesia protestante, yo hago esto y el otro. Esos eran los religiosos. ¿A quiénes Cristo les dijo eso? Ya comienzan ustedes a entender más o menos por qué lo crucificaron. Porque él vino a moverles el tapete y les vino a decir, todas sus cosas que están haciendo los van a llevar al infierno. Si somos hijos de Abraham y tú nos vienes a decir que somos hijos del diablo, pero si siempre hemos tenido a Moisés y tú nos dices que estamos en tinieblas, y fue creciendo el odio, y fue creciendo el odio, y fue creciendo el odio, hasta que culminó en la muerte en la cruz del Calvario. ¿Por qué le clavaron? Simplemente porque vino a quitarnos el velo y a demostrarnos que éramos un trapo sucio y que ni nuestras obras ni nuestras religiones nos iban a salvar, que necesitábamos ser lavados con la sangre de su Hijo. Por eso le crucificaron. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora vean ustedes en qué se caracterizan las personas que siguen siendo descendientes de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dos características de todos nosotros antes de convertirnos: el rencor, el odio y la amargura y la mentira en nuestra boca. Tú me puedes decir en esta mañana, mira, Armando, yo nunca he matado a nadie, pero quiero decirte lo siguiente. En 1 Juan capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, el apóstol Juan dijo, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene parte en el reino de Dios. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Si en tu corazón en esta mañana hay rencor contra alguien, profundo y amargo, eres culpable de homicida. Eres culpable de homicida. Un cristiano no puede odiar, un cristiano no puede amargarse, un cristiano tiene forzosamente que perdonar. Y si en esta tarde, en esta mañana todavía tienes rencor contra tu ex esposo, o ex esposa, o tu suegra, o tu cuñado, o alguien que te hizo un mal tremendo y que te arrastró por toda la colonia y casi te mata hace 5 años, y tú todavía no puedes soportar estar en presencia de él, ni siquiera decirle, bueno, te perdono, pero no te presentes en mi casa, yo te pido que esta mañana tú le digas a Cristo que quite de tu corazón esa amargura, porque tú no puedes caracterizarte por la amargura en tu corazón. Tú tienes forzosamente que caminar en la luz, y tienes que permitir que el Espíritu Santo abra tus ojos y te muestre que la amargura en tu corazón te va a acabar envenenando, te va a transformar tu mirada, te va a cambiar tus características, te va a cambiar tu meta, te va a transformar totalmente y te está destruyendo cada vez más y más y más y más. Pero cuando uno viene a Dios, dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el amor, por el Espíritu que Él nos ha dado. Cuando el Espíritu Santo entra a mi vida y me uno otra vez, que vamos a ver después el nuevo nacimiento con Dios, y me uno otra vez con el Espíritu, Él lo llama nacer de nuevo, unir espiritualmente, Dios trae a nuestro espíritu 3 cosas: el amor de Dios, la luz de Dios y la vida de Dios. Por primera vez comenzamos a amar a los que no nos aman, comenzamos a ver realmente la verdad entre las filosofías y comenzamos a vivir, ya no existir, comenzamos a vivir de veras, a salir al paisaje y gozarnos con ese paisaje. Antes de las 3 o 4 copas de vergel que traíamos, ni siquiera podíamos gozarnos de la marquesa ni de nada, porque estábamos de verdad tan pachecos que ni siquiera podíamos disfrutar de las maravillas de Dios. Y ahora vemos que nuestros 5 sentidos, sin tranquilizantes, sin droga, sin alcohol y sin nada, podemos ver a Dios y cantar a himnos y aleluyas y decirle, Señor, innumerables son tus pensamientos en mi corazón. Tus maravillas no las podría contar. Y todo eso porque has traído la luz, me has quitado las vendas y ahora puedo ver realmente como puedo yo ver desde que antes era ciego. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y aquí encontramos en Génesis 3:15 entonces la promesa de que el Salvador vendría por primera vez. La primera vez en la Biblia que se promete un Salvador. Entró el pecado, Dios manda el Salvador. Entró la maldición, Dios entra a la salvación. Por un hombre vino la condenación, por otro hombre Dios envía la justicia. Y aquí acabamos viendo, alguien pesa en una pluma, la justicia de Dios. Dios crea al mundo en un perfecto equilibrio. Dios le dice al hombre, te puedes ir para este lado o te puedes ir para este lado.
Dios no nos hace robots y nos dice, ámame, 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 sino que nos pone alternativas. Ok, el mundo, y Dios ya lo sabía, escoge el mal y la balanza se inclina hacia la izquierda. Todos los que nacemos con la inclinación de irnos hacia el mal. El bien que queremos, no lo hacemos. Nos extrañamos porque tomo, porque me estoy destruyendo, porque juro, porque no entendemos nuestra conducta. Es anormal desde cualquier punto de vista. Por un hombre entró el pecado, entonces Dios manda a otro hombre para nivelar la balanza, a Jesucristo. Y de Cristo a nuestros días, todos nosotros que nacemos de Cristo hace 2000 años a nuestros días, nacemos en la misma posición de Adán. Tenemos la opción de escoger si seguir el camino del mal o si seguir el camino de Jesucristo. Entonces, tú dices en esta mañana, yo no tengo culpa, y es una expresión muy válida, de que hace 6000 años un hombre haya pecado y por su culpa yo haya sido culpado. En Romanos 5 lo explicó el pasaje que leyeron. No tienes culpa de inclinarte hacia el mal, ni que tampoco Adán haya pecado, pero sí tienes culpa, dice la Biblia, de no escoger la medicina. Tu condenación no es de que haya nacido en pecado realmente. Tu condenación es que la luz vino y amaste más las tinieblas. Entonces, cuando tú te vayas al infierno, no te vas a ir porque fuiste borracha, parrandera, jugadora, o porque fuiste lo peor de hombre. Te vas a ir al infierno porque la luz vino y conociste y determinaste en tu corazón que el Cristo, el Hijo de Dios, no podría cambiar tu vida y escogiste mejor las filosofías, las tradiciones, el placer y el orgullo del ser humano que el perdón que Dios te ofrecía. Aquí está la condenación del ser humano. Tú vas por el campo y encuentras una calabacita que está así chueca. Y le preguntas, calabacita, calabacita, ¿por qué estás así chueca? Y te contesta, porque así naciste. Porque así naciste, contesta la calabacita. Y entonces la calabacita te dice, ¿qué culpa tengo yo de que haya ya nacido chueca? Entonces tú llegas y le dices, calabacita, fíjate que traigo una botellita, ¿no dejas echarte agüita y puedes enderezarte? Y la calabacita te dice, no, déjame seguir y quiero morir chueca. Entonces el problema de la calabacita no fue que haya nacido chueca, sino que no quiso aceptar la medicina que le estaban ofreciendo. Y aquí se encuentra precisamente la responsabilidad del hombre. ¿Hay alguien en esta mañana que le quiera abrir su corazón a Jesucristo? ¿Hay alguien en esta mañana que quiera que las velas, los velos y las vendas se te caigan de los ojos? ¿Y quieres comenzar a conocer lo que es realmente vivir en abundancia? Vivir con esa paz, con esa tranquilidad, con esa seguridad que Dios nos da del perdón de pecados y de la vida eterna. ¿No quisieras en esta mañana por primera vez considerar tu vida delante de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Oremos. Señor, gracias por el registro de Génesis capítulo 3. Porque es un relato perfecto, increíblemente, Señor, lujoso en detalles, con una similitud asombrosa con el Nuevo Testamento acerca del problema del ser humano. Oh Dios, tenemos en esta mañana dos caminos. Creer tu relato y creer tu verdad y creer tu palabra, o creer las tradiciones y las filosofías conforme a las tradiciones de los hombres. Tú no nos vas a forzar, pero tú nos dices que si nosotros abrimos tu corazón a tu verdad y la aceptamos como tu verdad, que proviene de un Dios que tiene control sobre el universo y que enviaste a Cristo a morir en la cruz por nosotros, cuando nosotros aceptemos esta verdad con todo nuestro corazón, las vendas se nos van a caer de los ojos. Veremos la verdad. Las tinieblas no prevalecerán contra la verdad, y tu verdad, este conocimiento tuyo, nos hará libres. Libres de nuestras tradiciones, libres de nuestras religiones, libres de nuestra esclavitud del pecado, libres de los conceptos humanos, porque la verdad es Cristo, y en Cristo somos santificados. Oh Señor, gracias por la promesa del Salvador, porque aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el mundo estuvo, el mundo no le conoció, el mundo le crucificó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le siguen recibiendo, a los que siguen creyendo en Él y abriéndole su corazón, tú nos das el privilegio, la potestad y la autoridad de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, por la sangre de Cristo.